Hola, mi nombre es Andrés Gómez. Pues yo soy un ingeniero colombiano, ingeniero de sistemas. Tengo un doctorado en informática en Alemania y actualmente me encuentro trabajando para la empresa IOS Costa Rica. Y hoy les voy a hablar de un tema que es el Private Machine Learning. En la agenda tenemos eh, un, un pequeño resumen, la motivación detrás de este tema, por qué Private Machine Learning, por qué es relevante hoy en día, qué tiene que ver, qué es el Machine Learning, eh, un pequeño ejemplo sobre el Machine Learning, qué problemas de privacidad puede causar este tipo de tecnología, eh, cómo podemos solucionar este tipo de problemas de privacidad, que es el Machine Learning privado, algo que ha estado tomando muchísima relevancia en temas de investigación en la industria en los últimos años. Vamos a ver una lista de herramientas que ya existen para este tipo de tecnologías, para mejorar la privacidad de Machine Learning. Y finalmente vamos a ver unos demos eh, de una de estas librerías donde vamos a mostrar eh, cómo se usan estas técnicas de privacidad para el Machine Learning. Bueno, primero un pequeño resumen. Pues digamos, como tal vez todos saben, la inteligencia artificial y el machine learning han venido creciendo en los últimos años de manera increíble. Antes eran unos temas más bien exóticos y ahora pues podemos verlos en todos lados, en todo lo que usamos, en los celulares, en los computadores, en los servicios que usamos como YouTube, Google, Gmail, Facebook, en todo este tipo de servicios vemos eh, expresado el uso de tecnologías de Machine Learning. Uh, estos tipos de servicio colectan información de los usuarios que precisamente usan para alimentar algoritmos de Machine Learning. Esto puede crear, por supuesto, problemas de privacidad, esta colección masiva de datos sin consentimiento de los usuarios. Y entonces vamos a ver cómo algunas tecnologías nuevas que están surgiendo ahora pueden ayudar a mitigar este tipo de problemas. Bueno, la motivación, como les decía, existen muchísimos servicios en Internet y en general muchas tecnologías eh, que eh, usan datos de usuarios, adquieren datos de usuarios de muchísimas maneras. Por ejemplo, bueno, Facebook es un excelente ejemplo de una compañía que adquiere información de los usuarios, que los usuarios mismos les proveen, información que ellos pueden usar para alimentar algoritmos que después pueden definir los intereses de los usuarios, como por ejemplo qué tipo de cosas quieren comprar, en dónde viven, qué tipo de música les gusta, ese tipo de cosas. Y el problema, por supuesto, por un lado es que estas empresas están haciendo dinero con los datos de los usuarios, a veces sin que los usuarios mismos lo sepan. Y por el otro, eh, las tecnologías que están usando para colectar y almacenar estos datos muchas veces son inseguras. Como vemos en esta infografía que muestra la cantidad de datos que han sido robados de algunos servicios.
algunos de los más grandes, por ejemplo, de Yahoo, que perdió 500 millones de registros de usuarios. Twitter, que en algún momento perdió 330 millones, Marriott también. Entonces, como vemos, esto es, y como ya lo escuchamos casi que a diario en las noticias, la fuga de datos es un problema muy grande, muy presente en la tecnología actual. Por supuesto, esto genera no solo una pérdida de privacidad de los usuarios con respecto a las empresas, sino en general, porque esta información al final termina expuesta para cualquiera en Internet. En general, este tipo de información es muy importante, pero a veces estos datos pueden ser usados incluso para manipular elecciones, lo que lo convierte en un problema realmente muy grave, con impacto, incluso podrías decirse impactos históricos que podrían generar afectaciones a la democracia de los países. Cosas que hemos visto ya en Estados Unidos, en elecciones pasadas, también que se han visto en Alemania en algún momento. Entonces, digamos, la afectación de esta fuga de datos y de esta colección masiva, indiscriminada de datos puede ser muy grande. Digamos, para darle una definición a Machine Learning de qué es lo que estamos hablando aquí. Digamos, Machine Learning es un conjunto de tecnologías que básicamente permiten, de alguna manera, artificialmente adquirir conocimientos a partir de un conjunto de datos. Entonces, si tenemos un conjunto de datos de ejemplo, como puede ser, no sé, el conjunto de características de una casa y su precio, y tenemos suficientes ejemplos, podemos alimentar un algoritmo que al final es capaz de automáticamente predecir, por ejemplo, el precio de una casa basado en características, incluso para ejemplos que no se han visto, que es al final el objetivo. Como les decía, el Machine Learning es usado hoy en muchísimas tecnologías, lo vemos a diario, por ejemplo, en Gmail, vemos que nos autocompleta los correos, o en YouTube nos recomienda nuevos videos basados en lo que hemos visto, igual que en Netflix. Incluso en los mismos celulares con las tecnologías de autocompletar, o que nos corrigen lo que vamos escribiendo. Es algo que realmente está muy presente en nuestros días, y que por supuesto, como toda tecnología, las tecnologías están hechas en general para beneficiar a las personas, para resolver problemas que las personas tienen. Hay muchísimas cosas que nos hacen la vida más fácil. Por ejemplo, incluso el mismo Google con sus búsquedas en Internet es algo que realmente le mejora la vida a las personas. Cosas incluso más relevantes como la medicina, podría ser, digamos, Machine Learning es usado para analizar datos y para entender enfermedades y para diseñar medicinas que permiten, pues, curar enfermedades, o incluso, como estamos viendo en el contexto actual, Machine Learning puede ser usado para diseñar vacunas o para diseñar moléculas, muchas cosas que al final pueden beneficiar a la humanidad, o incluso en cosas más nuevas como la conducción autónoma, que si se usa de forma correcta, pues podría evitar muchos accidentes. Entonces, digamos, como toda tecnología,
Machine Learning tiene sus lados oscuros, las formas incorrectas y dañinas de usarse, pero por supuesto también tiene muchísimas aplicaciones que le pueden mejorar la vida a las personas. Vamos a ver un pequeño ejemplo del uso del Machine Learning. Aquí vamos a usar un ejemplo que está en esta URL, que es un tutorial que alguien hizo que me pareció súper interesante y súper práctico para ver un poquito el tema del Machine Learning y de cómo funciona. Entonces vamos a ver esto que se llama un Jupyter Notebook, que nos permite mostrar un poco cómo funciona el Machine Learning y cómo se ejecuta en Python. Digamos, para este ejemplo la tarea es aparentemente sencilla. Tenemos un montón de ejemplos de números que han sido escritos a mano y la tarea básicamente es enseñarle a un algoritmo cómo reconocer números automáticamente, aunque no estén escritos de la forma más correcta o que estén hechos en muchos estilos diferentes. Entonces, bueno, vamos a primero que todo limpiar para mostrarles, limpiar el notebook. Primero cargamos algunas librerías de Machine Learning, como por ejemplo NumPy, PyPlot, Keras en este caso, que es una de las librerías más populares para Machine Learning. Cargamos los datos, que en este caso son unos 60,000 ejemplos de imágenes de números que están conformadas por píxeles de 28 por 28. Vamos a visualizar esos ejemplos. Algunos de esos ejemplos para que los vean cómo son las entradas de este algoritmo de Machine Learning. Por supuesto, estas entradas hay que representarlas en números para que sean más fáciles de usar por un algoritmo. Entonces eso vamos a hacer. Vemos que el número se transforma en una matriz de números que son píxeles y la intensidad es, digamos, los colores que representan. Vamos a transformar esa matriz en un vector y vamos a crear nuestro conjunto de entrenamiento y de prueba. Y vamos a crear las clases o, digamos, lo que al final queremos interpretar de esos ejemplos es a qué número pertenece cada imagen. Entonces creamos lo que se llaman clases, que son, digamos, los dígitos del 1 al 10. Y creamos un modelo de Machine Learning, que en este caso va a ser una red neuronal muy sencilla, con varias capas. Añadimos varias capas al modelo. Después le añadimos la capa de salida, que está conformada por 10 clases, que serían los dígitos. Y después finalmente vamos a visualizar cómo quedaría esa red neuronal que estamos construyendo. Una red muy sencilla, compuesta de varias capas. Vamos a compilar este modelo. Y luego pues vamos a entrenarlo, le vamos a pasar
de las 60.000 muestras que cargamos, le vamos a pasar ejemplos al modelo y lo vamos a entrenar. Esto toma es un minuto. Mientras se hace el entrenamiento, la idea es que mientras se pasan ejemplos a la red neuronal, se van ajustando los que son llamados las sinapsis que están entre los pesos que están entre esas, entre comillas, neuronas. Finalmente, cuando se termina el entrenamiento, podemos evaluar qué tan bien le fue a nuestro modelo. O con unas imágenes de pruebas nuevas vamos a ver qué tan bien le va. Entonces nos dice que obtuvo una accuracy del 98%, que quiere decir que las imágenes evaluadas 98% fueran correctas y con un error del 6%. Vamos a ver algunos ejemplos más gráficos de cómo se ven los resultados. Entonces, por ejemplo, nuestra red neuronal está viendo esto que le parece un 7 y nos dice, sí, esto es un 7. Lo mismo con el 2, el 1, el 0, el 4, y así sucesivamente. Parece que en muchos casos nos dio la respuesta correcta, pero en algunos casos, digamos, se equivoca. Pues hay números que realmente que son muy complejos y realmente hasta un humano le podría costar definir qué tipo de números realmente son esos que nos están mostrando. Okay. Pueden encontrar el código de este ejemplo en esta URL. Ahora, como les decía, estas tecnologías son muy útiles, pero generan pues problemas de privacidad. Existe ahora, hoy en día, pues muchísimos servicios que la gente usa regularmente que pueden colectar demasiada información de los usuarios sin el consentimiento de los usuarios. Las personas ni siquiera saben que esta información está siendo colectada. Y esto, pues, digamos, por un lado, hace que estas empresas generen ganancias con los datos de los usuarios sin ningún tipo de retribución para ellos. O en muchos casos, como les decía antes, como el caso de Cambridge Analytica, donde la información recolectada en Facebook fue usada para manipular las elecciones. Entonces realmente vemos que este tipo de tecnologías usadas de forma incorrecta, pues pueden ser usadas en contra de las mismas personas y en muchos casos incluso para consolidar, digamos, en cierto modo el poder de ciertas organizaciones o de ciertos individuos y para manipular a las personas. Entonces, ¿qué es el Private Machine Learning? Pues simplemente es un conjunto de tecnologías que permiten modelar digamos, crear modelos de Machine Learning basados, obviamente, también en datos de usuarios, pero sin necesariamente o directamente ver o que las empresas puedan ver esos datos. Entonces, existen varias alternativas, por ejemplo, Differential Privacy lo que permite es entrenar un modelo, pero añadiendo, digamos, como un ruido aleatorio a los datos, de manera que al final, pues el modelo que sigue siendo útil permite
tener información relevante, pero la información de los usuarios se mantiene, digamos, anónima. No se puede extraer del modelo la información de entrada de los usuarios. Federated Machine Learning es algo parecido, digamos que se usa mucho, por ejemplo, en los celulares. En vez de recolectar información de un montón de usuarios al mismo tiempo, lo que se hace es entrenar un pequeño modelo localmente en un dispositivo. El modelo o la información de los usuarios realmente nunca sale del dispositivo, lo que se toma es ese pequeño modelo que se entrena. Y después se usan métodos seguros de agregación para agregar todo el montón de modelos de todos los usuarios, de manera que al final el modelo se puede entrenar, pero la información del usuario nunca sale del dispositivo. Luego están un par de técnicas un poco más, digamos, fuertes en el sentido criptográfico. Secure Multi-Party Computing, que es algo de lo que después les voy a mostrar. Los demos van a ser usando esta tecnología, que después les voy a explicar un poco mejor cómo funciona. Y después está digamos, sería el método más fuerte y que se está desarrollando hoy en día, que todavía está como en sus primeros pasos, que básicamente consiste en cifrar la información de los usuarios, digamos, de forma simétrica, con una llave privada, y luego esa información cifrada se puede mandar a un proveedor de servicio que va a usar un método de Machine Learning sobre la información cifrada. Entonces, digamos, la empresa que provee el servicio de Machine Learning jamás tiene acceso a los datos reales, no sabe qué son, pero aún así se puede entrenar un modelo. Este modelo permite crear una respuesta también cifrada. Por ejemplo, en el caso de los dígitos que les mostré, se podría obtener, digamos, el usuario podría cifrar estos dígitos, mandarlos a alguien para que entrene un modelo. Esa persona no tiene acceso a los dígitos, no sabe qué son. Se obtiene un resultado cifrado y después se le manda ese resultado al usuario, que lo puede descifrar con su clave privada, con su clave simétrica. Entonces, digamos, básicamente el usuario está obteniendo un servicio, se le está proveyendo de un resultado, pero el proveedor de servicio jamás vio los datos. Entonces, realmente es un método muy poderoso. Secure Multi-Party Computing es, digamos, es un método que, como homomorphic encryption, también la idea es cifrar los datos, pero en este caso, digamos, se usa una tecnología diferente, no se usa, digamos, no se encriptan todos los datos directamente con una clave privada, no es un cifrado simétrico, sino que es un poco más parecido al cifrado asimétrico. Lo que se hace es que el usuario reparte los datos de forma cifrada entre varios dispositivos, digamos. Algunos de ellos pueden ser de un proveedor de servicio. Todos los dispositivos, incluyendo el usuario, hacen cálculos sobre esos datos, pero, digamos, a excepción del usuario, ninguno de los demás participantes puede ver qué información está ahí porque está cifrada.
solamente quien al final tiene todos los pedazos, sería el usuario, porque él es el que está dividiendo esos datos, puede ver, digamos, lo que realmente está en esos datos. Entonces es un método que permite, digamos, cifrar y compartir los datos entre varias partes, pero ninguna de esas partes puede ver los datos reales sin tener todos los pedazos. Les voy a mostrar, bueno, algunas librerías que actualmente proveen el servicio de Private Machine Learning. Estas tres que están aquí se basan principalmente en Secure Multiparty Computing. Esta primera que se llama PySIFT, que es de un proyecto que se llama OpenMind, es la que me parece que es más sencilla de usar, la que es más robusta actualmente. Y por eso es la que yo escogí para mostrarles pues unos ejemplos. Y bueno, hay otras disponibles que pueden ver en estos enlaces. Entonces, ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo funciona esta tecnología. Estos ejemplos los pueden ver en esta URL que hacen parte de Arhuaco, que es básicamente mi proyecto de doctorado, en donde desarrollé una librería para análisis de datos de seguridad con Machine Learning. Ahí pueden ver los ejemplos. Están aquí donde dice ejemplos, entonces vamos con el primero. No les voy a mostrar cómo se instala PySIFT, porque digamos por cuestiones de tiempo. Solo les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, primero cargamos algunas librerías, entre ellas pues PySIFT, que es esta, y Torch, que es una librería muy popular para Machine Learning. Bueno, esto nos genera un montón de warnings, pero los vamos a ignorar. Lo que estamos creando es un vector de números del 1 al 5. Después vamos a crear lo que aquí en esta librería se llaman como trabajadores virtuales, que son simplemente como las partes en la transacción. Digamos que Juan va a ser el dueño de los datos y Ana va a ser la proveedora de servicios. Y tenemos un crypto provider que es como un virtual worker que nos provee, que nos va a dar como proveer de los servicios de criptografía. Entonces, digamos, esto es un ejemplo de cómo se crea un vector. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se crean o cómo se realizan operaciones cifradas. Vamos a crear un par de vectores muy chiquitos, que solamente tienen los números 10 y 3. Vamos a compartir esos vectores entre Juan, Ana y el proveedor de criptografía. Como les decía, vamos a asumir que quien corre este notebook es Juan, es el que está compartiendo los datos y dividiéndolos entre Juan, Ana y el proveedor de criptografía. Digamos, ni Ana ni el proveedor de criptografía pueden ver los datos. Digamos, ellos obtienen como una parte de sus datos cifradas, pero no tienen los datos completos, entonces no pueden visualizarlos, pero aún así podemos usar esas partes para realizar multiplicaciones, por ejemplo. Realizamos la multiplicación de los vectores y después traemos el resultado. La librería nos permite como una abstracción, no tenemos que ver qué está pasando allí y obtenemos pues como
digamos, los números cifrados que están entre las partes se multiplican y ellos no pueden ver el resultado de esa multiplicación. El resultado también está cifrado hasta que el usuario obtiene ese número. Vamos a ver un ejemplo más práctico. Este es un ejemplo que yo armé. Básicamente usa, como les comentaba al principio, usa un ejemplo que se llama Boston Housing, que es básicamente un conjunto, un conjunto de datos sobre casas de Boston con sus características. Un conjunto de entrada de 13 características de las casas y con una salida que sería el precio. Entonces, digamos, lo que queremos es entrenar un modelo de Machine Learning para, digamos, que aprenda a decirnos cuál es el precio de una casa dependiendo de sus características, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es cargar las librerías. Ignoramos pues el montón de warnings que nos dan. Cargamos la base de datos del Boston Housing, que es una base de datos más bien pequeña, solamente tiene 404 entradas con sus 13, digamos 404 ejemplos con 3 entradas. Pues procesamos esos datos para hacerlos más convenientes para el algoritmo de Machine Learning. Creamos un pequeño modelo de Machine Learning, una red neuronal bastante pequeñita, con solamente 2 capas. Y también procedemos a hacer el entrenamiento. Entonces, digamos que en este caso el ejemplo va a ser un poco diferente. En este caso, el proveedor de servicio usa datos, digamos, públicos para entrenar un modelo de Machine Learning y lo hace de manera normal, usando una librería de Machine Learning común y corriente. El proveedor de servicios hace el entrenamiento y guarda el modelo, lo guarda para usarlo después. Y en este caso, entonces, lo que vamos a hacer es que el proveedor de servicios, después de haber entrenado el modelo con datos públicos, va a usar ese modelo para ofrecerle predicciones a usuarios. El usuario, en este caso, lo que va a hacer es cifrar sus datos nuevos. Digamos, tiene una casa y quiere que el proveedor de servicio le diga cuánto vale esa casa dependiendo de sus características, ¿verdad? Entonces, pero el proveedor de servicios crea su propio modelo con datos públicos o con datos que adquiera de otras partes, y lo que quiere es darle al usuario un servicio diciendo el precio de su casa sin necesariamente conocer las características de su casa, que esa información se mantenga privada. Entonces, en este caso, lo que hacemos es usar PySift con TensorFlow, que es otra librería muy popular para Machine Learning. Cargamos las librerías. En este caso, el modelo ya está creado, pero lo que vamos a hacer es crear un modelo, el mismo modelo pero privado. Creamos el mismo modelo otra vez y cargamos el modelo anterior que ya hicimos localmente. Y ahora
lo que vamos a hacer es que el proveedor de servicio va a crear 3 trabajadores que son los que van a ofrecer el servicio de predicción de los datos del usuario. Y van a escuchar en estos puertos, que en este caso van a ser locales, solo por términos para mostrar cómo funciona. Y después se va, digamos, como hicimos antes, cifrar el modelo y repartir en estos trabajadores. Y luego vamos a decir que este modelo lo vamos a servir a los usuarios, y solo por cuestión de ejemplo, pues solo vamos a responder 3 peticiones de usuario. Entonces lo corremos y aquí, digamos, el servicio está corriendo, está escuchando en estos puertos. Y lo que hacemos ahora es ir al último ejemplo, que es básicamente el usuario. Es el usuario que tiene información sobre su casa y quiere conocer el precio de su casa o quiere que el servidor el proveedor de servicios le diga cuánto vale su casa, pero el usuario no quiere compartir las características de su casa. Le parece que es información sensible y privada y no la quiere dar. Entonces primero cargamos algunas librerías de TensorFlow y de Swift. Ignoramos los warnings. Lo que vamos a hacer es, para cuestión de ejemplo, vamos a cargar algunos de los datos de la base de datos original, pero podría ser, por supuesto, datos nuevos. Solo por cuestión de ejemplo vamos a usar los mismos. Cargamos la misma base de datos de Boston Housing. Hacemos el mismo procesamiento para que las entradas queden tal cual como las del entrenamiento. Creamos clientes que se van a conectar a los trabajadores del servidor. Por supuesto, esto, digamos, para una aplicación del mundo real, la idea es que hacerlo transparente para los usuarios. El usuario no tendría por qué, digamos, interactuar con estas cosas, pero, digamos, el desarrollador que está creando la aplicación para el usuario sí podría usar estas librerías. Entonces, digamos, nos conectamos al modelo que está ofreciendo este proveedor de servicios. Escogemos aleatoriamente, bueno, algunos de los, digamos, 3 datos de la base de datos. Los cargamos y después le decimos al proveedor de servicio, por favor, a estos datos que yo le estoy pasando, que son, digamos, en este caso, como ejemplo, las características de 3 casas, por favor, dígame cuánto es el precio. Lo corremos. Entonces, lo que nos dice es que, digamos, estas unidades, si no estoy mal, están en cientos de miles. Entonces sería, por ejemplo, en este caso, $795,000 fue el valor que se predijo. El valor real era de 7.2, que, digamos, hay, digamos, cierto error, pero está acercando. En la segunda causa que le pasamos, digamos que estaría como entre 1.800.000 o 900.000 dólares. Está bastante cercano a lo que realmente era.
y finalmente, digamos, una casa de 2.100.000, que, digamos, relativamente cercano, aquí cometí un error más grande. Pero lo importante es que, como ven, el proveedor de servicios nos dijo el valor que estábamos buscando, sin que jamás pudiera ver cuáles eran las características reales de las casas. Estos valores se cifraron y se compartieron con los workers del servidor, y el resultado también cifrado, porque tal vez el valor de la casa podría ser también privado. Eso se devolvió al usuario, y el usuario agarró pues el resultado de los workers, como el pedazo cifrado de cada worker, y los unió, y esto permite obtener el resultado en texto claro. Entonces, como ven, digamos, este es un ejemplo muy sencillo de datos de casas que tal vez para todo el mundo no podría no ser privado, pero si en vez de hablar de información de casas, empezamos a hablar de temas más sencillos como, digamos, perdón, más sensibles, como datos financieros, datos de salud, eh, no sé, todo tipo de datos que no queremos que las empresas, o que no tienen por qué saber. Podemos usar este tipo de tecnologías para obtener un servicio útil sin exponer nuestra información. Entonces, como les decía, estos ejemplos los pueden ver en, en mi repositorio que se llama Arwaco, que está en GitLab. Y finalmente, pues, si tienen alguna pregunta, me la dejan saber. Con mucho gusto trato de responderla. Estos son mis datos de contacto. Aquí pueden ver un poco más de información de estos temas, si están interesados, y pues muchísimas gracias.